Depresión en Valencia Basket tras la Eurocup que se trasladó al partido contra UCAM Murcia. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al canal de 123 Valencia. Hablamos de baloncesto y lo hacemos con la videocrónica del Valencia Basket UCAM Murcia. Antes de empezar y entrar en materia, pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que nos da muchísima ayuda para seguir creciendo y cada vez más tener más entrevistas, más invitados y mucho más contenido relacionado con el mundo del baloncesto. Así que no lo dudes, suscribirse no te va a costar nada más que apretar un botón y tendrás alertas y notificaciones a todos los directos y nuevos contenidos que vayamos subiendo en el canal. Vamos, digo, ya con la videocrónica del partido. No va a ser como una película como es habitual del encuentro, porque UCAM Murcia dominó de principio a fin con un inicio en el que se demostró que Valencia Basket no estaba en el partido, estaba deprimido con muchos parciales muy largos de Murcia y que convirtieron el partido en una agonía para el conjunto taronja. De hecho, pues bueno, muchos aficionados se marcharon incluso antes del partido, lo que denota que no era lo habitual un encuentro de Valencia Basket con esos guarismos, con ese 0 de 9 en triples, con tan solo un triple al descanso. Eso no era normal, con tan pocos puntos anotados, con tan poca fluidez en el juego. Este no era el Valencia Basket del que estamos acostumbrados esta temporada. Faltaba chispa, faltaba energía, faltaba corazón, faltaba absolutamente de todo. En el peor partido probablemente de la temporada, si queremos juntamos el partido contra Andorra o el partido del Aris, aunque este se consiguió ganar, están entre los peores partidos de Valencia Basket. UCAM Murcia la tiene tomada la medida, aunque yo creo que, como dijo Pedro Martínez, no hay que quitarle mérito al rival, que hizo un muy buen partido, pero es cierto que Valencia no estuvo en ningún momento. Desde ese primer parcial, Valencia desapareció del partido. Tan solo una jugada, tres cosas del encuentro que destacar. Una jugada que le funcionó a Valencia Basket para atacar la zona en determinados instantes, poniendo a uno de los jugadores de la dirección, el base o el escolta, en el poste alto y hundiendo al pivot, Costello o Rivers, para que generara espacio en la ayuda que le iban a hacer al base y consiguiera anotar el pivot solo debajo del aro. Esa es la única jugada que vimos que le funcionó a un Valencia Basket que no anotaba de tres, que no jugaba cómodo y que simplemente rompía la zona desde esa circunstancia. La segunda cosa positiva o el segundo detalle positivo fue Matt Costello, que se cargó el equipo a las espaldas, intentó ser ese revulsivo para que Valencia Basket consiguiera acercarse en el marcador, durante algunos momentos incluso lo fue, o incluso para sostener a Valencia Basket en tramos del partido donde no anotaba, pero sus 16 puntos no fueron suficientes. También le vimos bien en defensa, con dos taponazos. Yo creo que de Matt Costello no podemos decir otra cosa que está cumpliendo con lo que se iba a establecer de él este año, pero tiene que estar bastante más acompañado en el juego interior. Rivers no tuvo su partido, Pradilla tampoco, Sestina tuvo un par de momentos con sus lanzamientos exteriores, pero poquito más. Muy solo Matt Costello. ¿Qué pasa con Braima? Es un expediente abierto. No aparece Amida Braima. Aparentemente en los calentamientos se le ve que físicamente está bien, ya totalmente recuperado desde hace varios partidos, pero no aparece una Amida Braima que cuando llegó a Valencia Basket sin ser ninguna maravilla, sí que mostró que era un jugador que podía ayudar. Pues ha desaparecido de la rotación interior y es un jugador que podía ayudar mucho a jugar por arriba ya bueno, pues con sus alley-oops, pues ayudar bastante al equipo para penetrar la zona e intimidar en defensa, pero ha desaparecido, ya digo, sin ser ninguna maravilla. Otro detalle, por decirlo así, positivo fue Branco Badio, que también es un jugador valiente. Se puede decir que a veces es un jugador que se equivoca bastante, pero eso se debe a su valentía, que cuando nadie quiere tirar, cuando todo está negativo, él siempre
tira del carro, lo hará mejor o peor, pero eso no hay que quitárselo a un Branko Badio, que fue el sostén en la eliminatoria de Eurocup para aguantar en el partido, en el tercer partido de semifinales, y que ayer lo intentó, no con tanta fortuna como en este encuentro de Eurocup, pero sí junto a Matt Costello fue de lo único destacado. En el apartado negativo todo, juego sin fluidez, sin correr, sin chispa. Bueno, quizás por poner otra cosa positiva, y estoy diciendo un montón, para ser el partido tan nefasto, si hablamos de cosas positivas, a lo mejor no son 8 o 9, son 5,5 o 6, pero bueno, por decir cosas positivas, el partido bastante correcto de Sergio de la Rea, aunque se tiró algunos melones, el chaval también estuvo valiente en las penetraciones, faltas muy baratas también que se le señalaron, pero sin lugar a duda fueron faltas, y se marchó pronto de la pista con 5 faltas personales. Te demuestra que se vaya un jugador tan pronto con 5 faltas, que haya jugadores que prácticamente ni participen, que también el mal momento no solo ha llegado a los jugadores, sino también ha llegado al banquillo, con pocas ideas para reanimar al equipo y con cosas extrañas, como por ejemplo la desaparición de Brahima que decía antes, pero también la desaparición de Josep Puerto. Ha jugado muchos minutos Valencia Basket sin treses en los últimos partidos, bien sea pues porque Semi Ojeleye no estaba, porque Semi Ojeleye de ninguna forma está al nivel, aunque ayer quiso ir más al duelo, pero poquito más podemos decir positivo de Semi Ojeleye. Y un Valencia Basket que tampoco tiene o tuvo ideas desde el banquillo, que te piten 5 faltas a un jugador cuando queda todavía mucho de último cuarto, es bastante extraño. Decía que esas son las cosas positivas. Las negativas, Jan Montero estuvo errático, se le notaba falta de confianza. Cuando Jan Montero está o tocado físicamente o falta de confianza, se le nota en nivel gesticular, no gesticula alegre, es un jugador que se divierte mucho en la pista y eso lo transmite con sus jugadas, con su forma de trabajar en la pista, no solo en defensa, sino también en ataque, y ver un jugador que no hace ninguna de esas jugadas espectaculares, que no finaliza, que no está contento, que no está alegre en la pista, pues se nota. Montero es de estos jugadores que necesita la felicidad. Un 8 de 37 en triples no son los guarismos de Valencia Basket. Además, prácticamente todos los triples anotados en la segunda mitad. De esos 8, 7 fueron anotados en la segunda mitad. Solo un 1 de anotación desde más allá del arco en la primera parte. Que aún así Valencia tuvo la posibilidad de entrar en partido, pero bueno, con jugadores mucho más agresivos como Enis, como Sanros, como Kurucs, lo tenía bastante complicado Valencia Basket poder entrar en partido contra Murcia. Pese a que se acercó en el marcador, podemos decir que casi en ningún momento Valencia pudo dar el partido por ganado. Hubo un tramo en el último cuarto, pero es que fue tan fácilmente aplastado por Murcia con un triple, y ese triple ya hundió a Valencia cuando tenía la reacción preparada, pues que dejó el partido sin ninguna posibilidad para los Taronja. Tocado, muy tocado, esperemos que no hundido, que consolide esa tercera posición. Ya se hace mucho más complicado esa segunda plaza de Tenerife, pero que Valencia consolide esa tercera posición para, por lo menos, evitar a lo mejor a un Barça que está en subida pese a las bajas, aunque bueno, deberíamos, para evitar perder el factor cancha, aunque yo creo que Valencia tiene bastante consolidado estar entre los cabezas de serie del playoff, pero que no se le vaya mucho el partido. El encuentro era muy importante porque la próxima semana juegas contra Unicaja Málaga y perder contra Unicaja podría ser o podría entrar dentro de lo normal. Así que ojito, porque Unicaja viene por detrás, pero no tiene que Valencia Basket verse adelantado, verse deprimido por esta situación. Tiene toda una semana para trabajar, sobre todo en el aspecto mental y también en el aspecto físico. Veremos cómo gestiona a partir de ahora Pedro Martínez los esfuerzos, si sigue jugando con 11, 12 jugadores o si opta por jugar con 10 jugadores como prácticamente hizo en el día de ayer. No voy a personalizar más, porque sí que es verdad que me he dejado algunos jugadores en el tintero, pero ya digo, el partido en general fue bastante malo del colectivo y pocas cosas hay que decir. Tampoco estuvo Chris Jones en el encuentro, sigue lesionado, lo sabemos lo de Ethan Happ.
Ayer hacía reflexiones al respecto de Ethan Hub, que os trasladaré en los directos esta semana. Y bueno, un día que debía ser alegre, pero el homenaje a Víctor Claver se quedó en un chafón y en una derrota contra UCAM Murcia, que le tiene tomada la medida a Valencia Basket. Lo vamos a dejar aquí. Te leo los comentarios también. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, que nos ayuda mucho, como digo siempre, con el algoritmo. Y si no lo has hecho todavía, te lo decía al principio del vídeo, ahora hazlo, suscríbete al canal, que nos ayuda muchísimo, muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucho baloncesto. Adiós.